La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en Jerusalén. Una vez más se ha podido comprobar que lo que une es más grande que lo que separa. Juntos, en el mismo lugar donde Cristo derramó su sangre, por todos, la víspera de la Semana de Oración ante el altar del Gólgota con los hermanos greco-ortodoxos. Día de la Memoria. Cuenta la historia de su familia David Neuhaus, vicario para la comunidad católica de expresión hebrea en Jerusalén. Son muchísimas las personas que reciben ayuda de Cáritas Jerusalén. Nos habla de esta organización, nacida hace más de 40 años, su directora, Claudette Habesh. Un abrazo más elocuente que cualquier palabra, un paso más en el difícil camino de la reconciliación de todos los cristianos. El primero, el domingo pasado, en la iglesia melquita. Erano perseveranti. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Unidos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Benedicto XVI, antes del rezo del Ángelus del domingo pasado, quiso recordar las primeras comunidades cristianas de Jerusalén, al comienzo de la Semana por la Unidad, que lleva precisamente este título. Por ello, afirmó el pontífice, al tiempo que acogemos con alegría las ideas para la reflexión ofrecidas por las comunidades que viven en Jerusalén, nos sentimos más cercanos a ellas, lo cual se convierte para todos en un nuevo factor de comunión. Con el recuerdo del discurso del pontífice se abrió la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Ciudad Santa, un largo maratón que comenzó en la iglesia melquita, con la asistencia de muchísimos fieles y de representantes de todas las confesiones cristianas. Un templo a rebosar albergó el primer encuentro de oración común, para ceder después el testigo a las otras confesiones que se alternaron para acoger a los muchos fieles que acudieron. Es magnífico contemplar que todas las iglesias se reúnen para compartir esta celebración de la unidad y este mensaje que nos proporciona la fuerza para caminar hacia adelante. Hemos viajado desde Europa a Jerusalén para vivir esta semana con los hermanos y hermanas de Jerusalén. Soy de Jerusalén. Me ha encantado este encuentro. Formo parte de un grupo ecuménico de oración que se reúne todas las semanas para pedir la unidad. El tema que se ha elegido aquí en Jerusalén es que la Iglesia de Jerusalén quiere ofrecer un mensaje al mundo. En su fragilidad, en su humildad, la Iglesia de Jerusalén quiere seguir siendo testigo de la resurrección aquí en Tierra Santa, donde Jesús murió y resucitó. Por ello, la Iglesia ha elegido este texto de los Hechos de los Apóstoles. La primera comunidad de los apóstoles será por siempre el ideal de la comunión para todos los tiempos y para todos los lugares. Antes de nada, tenemos que dar gracias al Señor porque esta diversidad es una riqueza para la Iglesia y esperamos que con esta semana en Jerusalén, esta diversidad, esta riqueza sea más concisa en el mundo. Es verdad que no siempre es fácil vivir juntos en un pequeño lugar como Jerusalén, alrededor del Santo Sepulcro, en paz, pero podemos decir que nuestras iglesias son un valioso testimonio para todos los peregrinos que pasan por aquí y vuelven a casa reafirmados en la fe. El martes, en la iglesia luterana, entre las bóvedas de estilo gótico de este templo cercano al sepulcro, y el miércoles en la parroquia católica latina de San Salvador. Los huéspedes fueron los frailes franciscanos, que dirigieron la liturgia muy parecida en todas las celebraciones de la semana: lectura del Evangelio en varias lenguas, meditación e incesantes invocaciones para pedir el milagro de la unidad. El jueves en el cenáculo, lugar actualmente gestionado por Israel, pero cuya propiedad es reivindicada desde hace siglos por los franciscanos. Lugar que es, al mismo tiempo, de todos los creyentes. La Semana de la Unidad ha tenido su punto culminante allí, donde Jesús quiso cenar por última vez antes de su pasión. En verdad, nuestro corazón ha quedado invadido de un sentimiento de emoción.
porque justo aquí Jesús rezó intensamente por la unidad de sus apóstoles. Para nosotros los cristianos el concepto del amor es un amor divino. Y para entender lo que es el amor divino, tenemos que dirigir nuestra mirada a la última cena, cuando el Señor actúa como un servidor de los demás. Más aún, ofrece y reparte su cuerpo y su sangre a los otros. Estamos unidos a Jesús. ¿Por qué entonces estamos divididos? Somos uno con el Padre y el Espíritu Santo. En esta ciudad no es sencillo, pero rezamos todos por la unidad. Lo hacemos esta semana, pero empezando por mí, debemos estar dispuestos para la conversión, porque todos somos pecadores. ¿Acaso está dividido Cristo? La pregunta que Pablo dirigía a los corintios ha quedado en el corazón de quienes han participado durante estos días en las celebraciones, con la esperanza de que lo que une sea cada día más grande que lo que separa, señal de que el Espíritu actúa todavía en la Iglesia. La semana de oración por la unidad de los cristianos en Jerusalén quedó anticipada por un momento especial que tuvo lugar el pasado sábado 22 de enero, en un lugar muy significativo. Delante del altar del Gólgota, en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro, los greco-ortodoxos han invitado a todos a su oración también este año. Uno está allí porque desea estar allí, porque cree en la comunión. Por eso se asiste. Es verdad que externamente no es sencillo, no es fácil. No entendemos ni siquiera la lengua, aparte el Kyrie eleison, pero yo creo. Y por eso asisto con mucho gusto a pesar de todo. Efectivamente no es esta una oración usual, una verdadera y propia celebración ecuménica y multilingüe, como las que se han podido vivir en días sucesivos. La Iglesia Greco-Ortodoxa de Jerusalén no participa en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero el hecho de que, con este motivo, los hermanos ortodoxos reciban en su liturgia de la tarde a los cristianos de otras confesiones, supone ya un avance importante. Y así, también este año un grupo variado de los fieles que viven en Jerusalén, católicos, protestantes y ortodoxos de otras iglesias, en vísperas de la Semana por la Unidad, se han dado cita aquí, en el Calvario. Más discretamente, pero también presentes y participando, asistieron representantes institucionales de las distintas iglesias. Allí se permanece en silencio, cada cual orando según su costumbre, pero unidos todos unos a otros, en el lugar donde Cristo derramó su sangre por todos. Con toda seguridad, también este es un valioso paso hacia la unidad. Llega, como siempre, a finales de enero el Día de la Memoria, dedicado al recuerdo de todos los judíos asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En el incesante flujo de historias que llenan periódicos y televisiones, también en Israel, durante estos días nos acercamos a la del padre David Neuhaus, vicario para la comunidad católica de expresión hebrea. Judío de origen, su familia fue obligada a emigrar de Berlín en el momento en el que el delirante proyecto nazi comenzaba a tomar cuerpo en Europa. With regard to my own family was for centuries and centuries and centuries. Mi familia vivió durante siglos en lo que un día se convertiría en Alemania. Estaban plenamente integrados. Incluso tengo algunos tíos que han muerto combatiendo en el ejército alemán. Cuando era niño, tenía una caja llena de medallas al valor que mis tíos habían ganado defendiendo su patria. Cuando Hitler tomó el poder en 1933, en una subida lenta pero al mismo tiempo muy rápida, los judíos fueron segregados a la sociedad alemana. Para ellos fue un gran shock, porque se veían plenamente integrados. Eran ciudadanos alemanes, orgullosos de servir a su país. Pero gracias a Dios mi familia entendió que había llegado el momento de partir y volaron a Sudáfrica. Todos los demás miembros de mi familia que decidieron no salir murieron durante el Holocausto, la mayor parte en los campos de concentración. Algunos de mis parientes se suicidaron cuando comprendieron que habían sido arrestados por los nazis. La historia de mi familia es una historia común de muchas familias aquí en Israel.
porque el Estado de Israel fue fundado para dar un hogar a los que sobrevivieron al Holocausto y a quienes se vieron obligados a huir de Europa a causa de esas persecuciones. Gente que era ya And completamente so europea. my family story is a very, very common family story in Israel, because the state of Israel was in fact founded to a large extent in order to accommodate those who survived the Holocaust. Durante muchos años, la humanidad entera ha tratado de encontrar un sentido a lo que sucedió sin lograrlo. Alguien ha llegado incluso a proclamar la muerte de Dios. I often say that it is not God who died in Auschwitz. Yo digo a menudo que no es Dios quien ha muerto en los campos de concentración, sino personas humanas. En este sentido, Dios ha muerto con sus hijos, pero ciertamente queda la fe para vivir y nosotros creemos en el Jesús que ha muerto y resucitado. Por este motivo, pienso que debemos celebrar este día, porque si los judíos siguen viviendo, es un signo de la fidelidad de Dios. Nosotros debemos actuar de modo que ya sea como judíos o como cristianos, exista la certeza de que algo como el Holocausto no se repita jamás en la historia. Y quizás un día la humanidad encontrará el coraje para repetir, con convicción y a una sola voz, lo que el rabino Elio Toaf dijo apenas acabada la Shoah: el sacrificio de aquellos millones de muertos ha expiado los pecados de un mundo hundido en la violencia y en la locura racista, haciendo renacer en los hombres el sentido de la justicia, de la moral y de lo divino, orientándoles de nuevo a ver en el prójimo la imagen de Dios, imagen que hay que respetar, honrar y querer. Cáritas en Jerusalén. Un despacho cualquiera. Personas pendientes del ordenador que trabajan a un gran ritmo para ayudar a las víctimas de un conflicto interminable. La directora Claudette Haves muestra en los ojos su entusiasmo joven, mientras nos cuenta las actividades de esta organización que tiene ya más de 40 años. Hoy Cáritas tiene muchísima actividad en Jerusalén y en la Franja Oeste y en Gaza. También algo en Israel, aunque la mayor parte es en Palestina. Cáritas se fundó aquí en 1967 para responder a las necesidades de la población que se encontraba en condiciones de pobreza bajo la ocupación israelí. Para esto se creó Cáritas, para acompañar a las personas. Desafortunadamente, como hace 43 años, también hoy Cáritas debe dar una respuesta a las necesidades primarias de las personas. Debemos responder en Gaza y en las situaciones de emergencia, a la guerra, al sufrimiento. 35.000 familias de diversas religiones asistidas, 3 centros administrados, uno de ellos en Gaza, 450 becas para estudiantes necesitados, 85 puestos de trabajo creados y más de 100 seguros sanitarios garantizados en núcleos desfavorecidos. Además, un centro para ancianos en Ramallah y uno de recuperación para toxicómanos en la Jerusalén antigua, junto a una actividad de microcrédito. Son solo algunos de los números que emergen del balance de las actividades de Cáritas Jerusalén. Fundada en 1967, después de la Guerra de los 6 Días, Cáritas está presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Fuad Tual. Pone de relieve el vínculo indisoluble con la Iglesia católica, universal y abierta a todos. Nosotros somos miembros de un movimiento internacional, Cáritas. Somos una organización humanitaria. Ayudamos a todos los hijos de Dios sin ninguna discriminación. Sabemos que hoy los cristianos se encuentran en dificultad. Son ciertamente una parte de nuestro trabajo. Y pueden estar seguros de que no los olvidamos. Pero nuestro trabajo se encuentra también en Gaza, donde los cristianos son solo 2.000 o 2.500. Nosotros no hacemos ninguna discriminación. Después de la entrevista, Claudette observa complacida la foto en la que aparece junto a Juan Pablo II, sonríe y nos cuenta de qué manera el pontífice pronto beato llevaba en el corazón estos proyectos. Es una historia que continúa todavía hoy. La caridad no pasa nunca.